Estás escuchando Somos Muchas, un espacio para acompañarte de regreso a ti, porque somos muchas dándonos cuenta de que lo que nos pasa no es un problema que resolver, sino una llamada de regreso a nosotras mismas, y de que no encajamos en un solo molde, porque somos mucho más de lo que nos contaron. Soy Mila Torró y estoy aquí para acompañarte a recuperar eso que se nos negó, lo femenino, el cuerpo, la intuición. Y hoy quiero compartirte algo en referencia a eso que heredamos sin elegir. Y antes de arrancar, quiero hacerte esta pregunta. ¿Hay algo que llevas años queriendo hacer? Tal vez puede ser un viaje, emprender, un cambio de trabajo, estudiar. Y es algo que no quieres hacer sola. Y tampoco quieres pedirle permiso a nadie. Quieres hacerlo con esta sensación de no sentirte culpable, pero en el fondo te das cuenta que no puedes. Que lo sientes en el cuerpo fuertemente y aún así no lo haces. Hay algo que te frena justo en ese momento de dar el paso. No sabes bien qué es, pero sientes que te frena. Pues hoy quiero hablar de esto en este episodio, de nuestro linaje femenino y de lo que heredaste sin elegir, de lo que heredamos sin elegir. Y estos días hablaba con una mujer que lleva tiempo, ya bastante tiempo, sintiendo hacer un viaje sola. Tiene las ganas e incluso la necesidad de hacer un viaje sola, de experimentar esto. Nunca lo ha hecho y tiene ganas de experimentar esto. Y le sale la culpa de dejar a sus hijos y a su pareja, irse sola, disfrutar ella sola, incluso el miedo al juicio, al que dirán. Y es que a veces cuando queremos algo pero se nos resiste o no podemos dar ese paso, es algo muy potente, muy interno, y a veces nos juzgamos muy duro por esto. Y lo podemos llamar incluso autosabotaje, procrastinación, falta de disciplina. Y puede que en el fondo haya algo de esto, ¿sí? Pero también hay algo más antiguo operando, sobre todo cuando la sensación es muy irracional. Es como yo tengo todas las posibilidades, puedo dar el paso, tengo los recursos y aún así no lo hago. Ahí seguro que hay algo más antiguo operando. Y nos pasa algo en referencia a esto y es que vamos sin mapa. Cuando tenemos estas sensaciones, estamos yendo sin mapa, no tenemos referentes, no hemos visto a nadie antes que nosotras, en nuestra familia obviamente, hacer esto. ¿Sí? De alguna forma no tienes a quién mirar, no hay una mujer antes que tú que te haya mostrado cómo se hace. Y este mapa no está grabado en tu ADN. No hay una memoria guardada ahí en la que el cuerpo automáticamente pueda repetir con mucho menos esfuerzo. En el fondo vas sin mapa. Y esto se siente muy potente en el cuerpo. Da una sensación de vértigo, incluso de sentirme rechazada, de abocarme a la soledad, de no poder hacerlo porque siento mucho miedo, la culpa no puedo dejar a otros fuera de este plan. Y es algo súper irracional, pero que tú sientes que te tira hacia atrás. Y para entender estas sensaciones de imposibilidad hay que mirar más atrás. Hay que mirar las mujeres que vinieron antes que nosotras. Porque nuestras madres, nuestras abuelas vivieron en un contexto que la gran mayoría de veces no daba para más. Normalmente ellas no traían el dinero a casa, estaban al servicio de la casa y de los que habitaban en esa casa, de los hijos, del marido, porque en ese momento la sociedad tenía esas normas ya muy escritas y ellas no tenían otra opción. Y también quiero traer a esas mujeres que no pudieron parar,
que tenían que hacerlo todo ellas solas, que tenían que sacar todo adelante, tal vez porque eran viudas o porque fueron madres solteras, por ejemplo, y también trabajaban fuera de casa. Y de alguna forma, cuando volvían a casa, bueno, de alguna forma, o la forma era esa, ¿no? Cuando volvían a casa, también ese servicio a la familia y al hogar seguía siendo una gran tarea para ellas. Y vamos a darnos cuenta de qué pasó ahí y qué nos pasa a nosotras ahora. Porque ellas no podían poner límites claros, no podían decir que no claramente, pues tal vez a situaciones o a personas a las que se veían enfrentadas. Y hoy nosotras tenemos este reto de aprender a decir no sin sentir que estamos fallando a alguien o sin sentir que somos culpables de algo. Date cuenta de lo que podemos llevar ahí detrás. Otra parte es que ellas no tenían dinero propio, la gran mayoría. Y ese dinero mucho menos podían gastárselo en ellas mismas. Y hoy nosotras tenemos un reto que es gastarlo en nosotras mismas, sin darnos cuenta, sin la necesidad de tener que justificarlo. Esto es muy potente. Ellas tampoco tenían el derecho a parar o a descansar o tal vez a mirar su cuerpo más allá de la enfermedad. Y hoy nuestro reto es aprender a saber descansar y cuidar nuestros cuerpos sin esa necesidad de haberlo ganado o sufrido antes de habérnoslo dado. Tampoco podían ellas cuestionar de dónde venían, cuestionar todo su entorno. Y hoy tenemos ahí esa posibilidad de darnos cuenta, de crecer emocionalmente en conciencia y de traspasar estas barreras que hay en nuestras memorias. También ellas trabajaban por necesidad y seguramente pues el trabajo era el que había o el que le daba el sustento o la comida y no podían elegir por una vocación. Y hoy nosotras tenemos ese reto de dejar de alguna forma lo seguro, que no digo lanzarnos al vacío, pero sí afrontar más esta experiencia de buscar nuestra vocación o propósito, lo que de verdad queremos, lo que de verdad nos late el alma, aunque muchas veces no haya garantías, pero sí que podamos dar el salto por todos nuestros privilegios y comodidades que tenemos. Otra cosa que me parece súper potente es que para ellas casarse y tener hijos no era una elección, era el único camino que tenían. Y hoy nosotras podemos elegir vivir solas, sin pareja, sin casarnos, no tener hijos o sí, tener hijos sin pareja. Hay un montón de posibilidades que antes simplemente había un camino y lo seguían. Y esto es muy importante porque aún a día de hoy, yo he pasado por ahí y sin darnos cuenta seguimos ese plan trazado antiguo. Luego también ellas sostenían solas, ¿sí? O sea, estaban ahí abnegadas, sin quejas, sosteniendo casa, cuidados, hijos. Y hoy hay un gran reto y es delegar, que no pedir ayuda, sino compartir con los habitantes de ese hogar o con la pareja. Compartir sin sentir que eso nos va a hacer peores mujeres, peores madres o peores hijas. Y también el cuerpo. El cuerpo para ellas era lo último de la lista. Primero estaba el placer y la felicidad de los demás, del marido, de los hijos, de sus mayores, incluso desde el cuidado a sus mayores. Y hoy tenemos un gran reto. Nuestros cuerpos gritan y hablan muy fuerte para que los escuchemos y que nos cuidemos y que nos demos eso que necesitamos. Y esto no significa dejar de lado todo lo demás, pero sí meternos dentro de esa lista.
Y es que a través de nuestra madre recibimos también la vida de nuestra abuela, las memorias de nuestra abuela, todas sus penas, sus dificultades, todo lo que faltó, está en nuestras memorias. También están los dones, por supuesto, ¿sí? Pero todo eso que se filtró en los cuidados, por ejemplo, que nuestra abuela les dio a nuestra madre, es lo que a nosotras nos han pasado. Y aunque no veamos lo que pasó, los pequeños detalles o la historia, sí que sentimos estas repercusiones que tienen nosotras. Muchas veces en constelaciones familiares hacemos el símil de tomar un paquete y ese paquete que a mí me dieron es lo que yo te puedo entregar a ti. Por ejemplo, como a mí me criaron, yo es lo que puedo entregar a mis hijos, criar a mis hijos. O como yo vi que mi madre se relacionaba con los hombres o con mi padre, con su pareja, es lo que yo luego voy a entregar hacia adelante, ¿sí? Entonces, aunque no veamos esos pequeños detalles o historias, se nos transmite a través de los padres. En este caso hablamos de la madre y del linaje femenino. Y algo que para mí es muy importante es que nos demos cuenta que nosotras sí tenemos otra opción. Vivimos en un contexto con unos privilegios que obvio que hay otras partes del mundo que no pueden elegir como nosotras. Y a mí esto me enciende la gratitud, ¿sí? Porque vamos a aprovechar todo esto que tenemos, podemos elegir distinto y fíjate, aún así muchas veces seguimos repitiendo ese mismo gesto, rol, patrón, como si no existiera otra opción. Y es que en verdad no la podemos ver hasta que no tomamos conciencia de esto que nos está pasando a nosotras y miramos un poco hacia atrás y nos damos cuenta de que, wow, mi madre también, mi abuela también, y a saber hasta dónde podría llegar esto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que te estaba nombrando antes. Ellas no pudieron decir que no, la gran mayoría de veces. No tenían dinero propio para invertir en ellas mismas. Seguramente no podían parar. Todo era un gran esfuerzo y por eso hoy nosotras sentimos que no podemos descansar sin haberlo ganado antes. ¿Te das cuenta de dónde viene esto? Y muchas de ellas trabajaron por pura supervivencia, siguieron el plan de casarse, hijos, etc., etc. No había otra elección. Todo esto que hemos hablado hace un momento, nosotras sí tenemos opción. Y quiero que mires eso hoy, que mires qué es, qué te resuena de todo esto que estamos hablando, porque lo puedes ver a través de los roles. Uno de los espacios o hechos donde más se ve este patrón es el rol de la cuidadora. O por lo menos es mi experiencia, ¿no? De haber visto en mi madre ese patrón de cuidadora, de salvadora, esa mujer que está pendiente de todos, que todo esté bien antes de preguntarse cómo está ella o incluso pasando por encima de ella. ¿Sí? ¿Te resuena esto? ¿Te resuena en ti? O quizás lo puedes ver en otra mujer. Y creo que ahora es una buena época para ver esto, ¿no? Esta escena de ahora de las vacaciones, de que los niños están más presentes en casa, o tal vez incluso, bueno, pues gente invitada o amigos con los que te unes. Es un buen momento para observar porque ahí se ve clarísimo. Hay mujeres que cuidan de todos incluso cuando es un momento de descanso, que organizan, que están pendientes, que resuelven, y a eso lo llamamos desconectar, a eso lo llamamos tener vacaciones. Y obvio que sé que hay responsabilidad y compromiso. Yo lo que quiero nombrar son las partes a las que nos apegamos y nos cuesta delegar, soltar, compartir tareas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa mujer
pendiente de todo cuando va en el coche, que todos estén bien, que las maletas estén bien hechas, todo, que el otro esté bien, todo hacia afuera. Y detrás de ese rol casi siempre hay algo más. Hay una necesidad de ser vista. A veces también está la controladora, sí. Y aunque en el fondo, en esa parte emocional, hay algo ahí que está pidiendo ser cuidada. Igual que yo cuido a los demás, me gustaría ser cuidada así. Y eso a veces genera la culpa de fondo, ¿no? Con lo que yo doy y lo poco que me dan a mí. Y ahí es cuando eso no aparece, cuando eso no llega, lo que llega es una sensación de vacío. Una sensación de desgana, de estar un poco desilusionada o despagada, porque llevo muchos años o mucho tiempo haciendo lo mismo o haciendo mucho por los demás y yo no encuentro el momento para mí, no encuentro el momento de nutrirme, de darme eso que quiero. Pues a lo mejor es un estudio, es ese viaje del que te contaba al principio. Y esto se siente dentro en el cuerpo y es un profundo vacío, una sensación de tristeza o de apatía, de seguir con la norma, con el plan, con la rutina y no atreverte a cambiarlo. Sí, y ahí es donde aparece esa herencia, esa lealtad. Cuando una no siente el impulso o la fuerza para cambiar, que a veces sí se siente, pero cuando llegas el momento hay un freno tan fuerte que no puedes acabar de dar ese paso. Mira, Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, él decía que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es una lealtad inconsciente. Y consideraba o considera que es la causa de muchos sufrimientos dentro de las familias y de las personas, porque las personas no somos capaces de identificar el origen de esos síntomas, sino que estos se encuentran en una generación anterior y solemos suponer que ese problema arranca en nosotras, en nuestra propia experiencia vital. Y de ahí nos metemos en un bucle en el que no somos capaces de encontrarle solución ni salida. ¿Sí? Esto no sucede. Estos son las lealtades familiares, estos son las herencias, esto es ese no tener mapa del que te hablaba al principio o no tener referentes. Ese origen está unas generaciones atrás de ti, vive unas generaciones atrás y por eso nos cuesta tanto verlo mirando solo hacia nosotras mismas o con lo que nos pasa en este momento. Y como ves, esto tiene una doble lectura. Podemos mirar esto en dos capas. Una, que es la que te pasa hoy a ti y a quién sostienes, sin saberlo, de quién eres leal, sin haber elegido esto. ¿Qué estás llevando hacia adelante o qué no estás llevando hacia adelante porque esa lealtad familiar no te deja? Así que yo te invito a que pienses, que rememores, que te des cuenta de tu madre, de tu abuela o incluso de las dos y de lo que tú haces parecido a ellas, porque muchas veces asumimos esto y no nos damos ni cuenta. Así que métete ahí, puedes escribir, puedes meditar, reflexionar y observar si detectas algo que llevas hacia adelante que también hacía tu madre, incluso que también hacía tu abuela. Y ahí es donde quiero dejarte algo, sembrar una semilla de esperanza y también de acción, porque hacer algo distinto ya está cambiando esto. Y mirar ese patrón ya es hacer algo distinto. Darte cuenta de eso es el primer paso. Para cuando vuelva a suceder, te volverá a sonar esa campanita interna que te va a decir, mira esto, otra vez estamos cayendo aquí. Y bueno, pues es que estas cosas no se resuelven de un día para otro. Es como un entreno, es como ir al gimnasio, vas viéndolo, vas cambiando.
Incluso, bueno, por supuesto que puedes pedir ayuda para que esto sea más rápido y de alguna forma más efectivo, entre comillas. Sí. Entonces, tú tienes algo hoy. Esta es la semilla que quiero sembrar en ti. Tienes algo que ellas no tuvieron y es la opción de vivirlo distinto. Esto es un privilegio y este privilegio está acompañado de muchísimos más privilegios que son nuestros recursos, nuestro contexto social. Podemos hablar, opinar, decir que no, poner límites. Estamos en una época muy, muy distinta y me alegraría muchísimo mi corazón y mi alma que lo aprovechemos, que sé que ya muchas lo estamos aprovechando. Y con esto quiero cerrar este episodio de hoy y te animo a que si algo de esto te ha tocado, que me lo cuentes en comentarios, si has detectado algo, o incluso me puedes escribir por privado si prefieres que esto se quede entre nosotras. Sea como sea, a mí me encantará saber qué patrón has reconocido o a qué experiencia te estás afrontando, qué sientes que te está costando muchísimo. Ya lo sabes, pase lo que pase, estoy aquí, estoy para acompañarte y para recordarte que no olvides que somos muchas.